Los pasos en el pasillo vacío resonaban como ecos de un pasado atormentado. El edificio, una vez lleno de vida y actividad, ahora yacía en silencio y desolación. Las paredes descascaradas y los ventanales rotos atestiguaban el paso del tiempo y la decadencia. El eco de los pasos parecía ser el único sonido que rompía la quietud, un recordatorio constante de lo que solía ser y de lo que ahora se había perdido. El edificio, en otro tiempo un centro bullicioso de actividad, había caído en desuso. Las ventanas rotas permitían que la luz del día se filtrara, creando un juego de sombras y destellos en las habitaciones abandonadas. Los muebles que antes habían sido testigos de risas y conversaciones ahora estaban cubiertos de polvo y telarañas, como si hubieran sido olvidados por el mundo exterior. Los pasos resonaban en el pasillo, un sonido que parecía llenar el espacio vacío con una presencia fantasmal. Cada paso era como un eco del pasado, como si las personas que una vez habían caminado por esos mismos pasillos estuvieran aún presentes en espíritu. Los ecos del pasado atormentado parecían buscar ser escuchados, como si quisieran contar historias que habían quedado sin terminar. En una época anterior, el edificio había sido un lugar de alegría y esperanza. Había albergado a familias y amigos que se reunían para celebrar momentos especiales. Las risas de los niños habían llenado los pasillos, y la música había llenado las salas con su dulce melodía. Las paredes habían sido testigos de amores, despedidas y celebraciones. Pero todo eso había quedado atrás, como un sueño que se desvanece al despertar. Los pasos continuaban resonando, como si fueran un eco de esos momentos pasados. Eran un recordatorio constante de la vida que una vez llenó ese lugar. Cada paso era como un suspiro, un lamento por lo que se había perdido. Era como si el edificio mismo estuviera llorando por su pasado, por la vida que se había desvanecido en sus pasillos. El pasillo vacío se extendía ante el caminante solitario, como un laberinto de recuerdos. Las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas, revelando un vistazo de un pasado olvidado. En una de las habitaciones, una cama deshecha yacía como un testigo silente de noches de sueños y pesadillas. En otra, un escritorio cubierto de papeles y libros había sido abandonado, como si su dueño hubiera dejado de escribir una historia inacabada. El eco de los pasos se hacía más fuerte a medida que el caminante se adentraba en el edificio. Cada paso resonaba en las paredes, como si el edificio mismo estuviera respondiendo a su presencia. El sonido era inquietante, como si las almas de quienes habían habitado ese lugar estuvieran tratando de comunicarse desde el más allá. En una de las salas, una antigua máquina de escribir se encontraba en una mesa polvorienta. Las teclas estaban manchadas de tinta seca, como si alguien hubiera estado escribiendo una carta que nunca se había completado. La máquina de escribir parecía un testigo mudo de historias no contadas, de palabras que nunca se habían convertido en relatos. El pasillo vacío llevaba a una escalera que conducía al piso superior. Los pasos resonaban en la escalera de madera, creando un eco que llenaba el espacio con una sensación de misterio. A medida que el caminante subía los escalones, la sensación de que no estaba solo se intensificaba. El pasado parecía estar acechando en cada rincón del edificio, como si las sombras del ayer estuvieran al acecho, esperando ser descubiertas. En el piso superior, las puertas de las habitaciones estaban cerradas, como si estuvieran escondiendo secretos. El eco de los pasos parecía rebotar en las paredes, creando una sinfonía de susurros y lamentos. Cada habitación tenía su propia historia, su propio pasado atormentado que esperaba ser revelado. En una de las habitaciones, el caminante encontró un antiguo piano de cola cubierto de polvo. Las teclas estaban cubiertas de partituras arrugadas, como si alguien hubiera estado tocando una última melodía antes de partir. El piano parecía un eco de la música que alguna vez había llenado el edificio, una melodía que ahora estaba perdida en el tiempo. El caminante continuó explorando el piso superior, cada paso resonando en los pasillos como un eco de la soledad.
En una de las habitaciones, encontró un antiguo vestidor lleno de vestidos y trajes. Eran como vestigios de una época pasada, como si los habitantes del edificio se hubieran ido apresuradamente, dejando atrás sus pertenencias. El eco de los pasos parecía llenar la habitación con la sensación de que alguien aún estaba allí, eligiendo su atuendo para una ocasión que nunca llegaría. En otro rincón del piso superior, el caminante encontró una biblioteca llena de libros antiguos. Las estanterías estaban llenas de volúmenes desgastados por el tiempo, como si las palabras impresas estuvieran luchando por ser recordadas. El eco de los pasos resonaba entre los estantes, como si los libros mismos estuvieran susurrando historias olvidadas. A medida que el caminante exploraba el edificio, se dio cuenta de que los pasos en el pasillo vacío no eran los únicos sonidos que llenaban el lugar. Había otros sonidos, susurros y risas, como si las voces del pasado estuvieran tratando de ser escuchadas. Eran como ecos de conversaciones y momentos felices, como si el edificio estuviera tratando de revivir los recuerdos que habían quedado atrás. En una de las habitaciones, el caminante se detuvo ante un espejo cubierto de polvo. Su reflejo parecía difuminado, como si estuviera siendo superpuesto por otro rostro, un rostro del pasado. Era como si el espejo estuviera tratando de mostrarle al caminante las imágenes de quienes habían estado allí antes, como si estuviera tratando de recordarles que una vez hubo vida en ese lugar. Los pasos en el pasillo vacío continuaron resonando, como si el edificio mismo estuviera contando su historia. Cada paso era un eco de los momentos felices y tristes que habían tenido lugar en ese lugar. Eran un recordatorio de que la vida, con todas sus alegrías y penas, había dejado su huella en el edificio, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de memoria. En una de las habitaciones, el caminante encontró un álbum de fotos antiguo. Las imágenes en blanco y negro mostraban rostros sonrientes y escenas de la vida cotidiana. Eran como ventanas al pasado, como si las personas retratadas en esas fotos estuvieran tratando de decirle al caminante que una vez hubo amor y felicidad en ese lugar. Los pasos resonaron una vez más en el pasillo vacío, llevando al caminante de regreso al lugar desde donde había comenzado su exploración. El eco de los pasos parecía llenar el edificio con una sensación de nostalgia y melancolía. Era como si el edificio mismo estuviera tratando de contarle al caminante que, a pesar de la decadencia y el abandono, aún había belleza en sus pasillos vacíos, una belleza que provenía de los recuerdos y las historias que yacían ocultos en cada rincón. El caminante salió del edificio, dejando atrás los pasos en el pasillo vacío y los ecos del pasado atormentado. Mientras se alejaba, el edificio seguía en silencio, como si estuviera esperando a que alguien más viniera a escuchar sus historias. Los pasos habían sido como un eco de la vida que una vez llenó ese lugar, una vida que ahora yacía en el olvido. El edificio seguía en pie, como un testigo silente de los recuerdos y las historias que habían quedado atrás, como un eco de un pasado atormentado que aún buscaba ser recordado.